Hace 8 días, Dios, por medio de Mauricio, nos habló con mucha claridad qué es la palabra de Dios. Y nos dijo, ¿esto contiene la palabra de Dios? ¿Recuerda que esa fue la pregunta? Y muchos dijeron sí, otros dijimos no, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia, decíamos, contiene, no, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios inspirada, ¿sí? Hay Biblias y muchos libros que se llaman Biblias que contienen otros libros aparte de la palabra de Dios. Entonces, es más preciso decir es la palabra de Dios, porque solamente lo que es inspirado es la Biblia, lo que no, no. Hoy el tema es la doctrina de Cristo y de ahí la preparación para la cena. Es la doctrina de Cristo. Otros dicen la cristología, que es un término que se explica diciendo quién es Jesucristo, quién es Él, todo lo que hizo, todo lo que está haciendo, todo lo que va a hacer. Y comprende tanto la deidad, porque sabemos que Él es Dios y es hombre. Entonces, comprende tanto la deidad como la humanidad. Hoy vamos a hablar de la deidad. Y para empezar, empezamos con una pregunta. Si decimos quién es Jesucristo, seguramente va a haber tantas respuestas como personas estamos aquí. Pero el que nos responde bien esta pregunta, pues tiene consecuencias igualmente. Pero entonces decía, tantas respuestas como los que estamos aquí, cada uno tiene su propia respuesta. Pero la idea no es entender, como decía el director Wilmer, decía, no basta con entender intelectualmente, sino a nuestro corazón, ¿sí? Uno puede decir, y muchas personas en la calle van a decir, ¿quién es Cristo? Es Dios, van a decir mucho, ¿cierto? Pero realmente en la práctica, en la vida, está viviendo conforme a esa afirmación. Si es Dios, pues todo lo que está en la Biblia es cierto. Y si es cierto, entonces vamos a ver más adelante, hay muchas cosas que cambiarían nuestra vida. Nuestra vida sería transformada hasta tal punto que cada cosa que hacemos estaría reflejando quiénes somos y quién es Cristo. Bien, esa pregunta entonces es tan importante contestarla, entenderla y asirla para uno que inclusive la misma palabra dice en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si alguien niega la deidad de Cristo, ahí están las consecuencias. La ira de Dios está sobre él, ¿sí? También en el capítulo 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es la única vía para llegar al Padre y para llegar al cielo, por supuesto. Lucas en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es tan claro que sin Cristo no hay salvación. Cristo es
el único camino para llegar al cielo, para llegar al Padre. Y hay consecuencias, decía, quien no entiende y no ha hecho para sí mismo esta verdad y contesta erróneamente esta pregunta. Dice la Biblia, Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice se va a condenar, ya está condenado. O sea, todos estamos condenados antes de creer. Entonces, el que no cree, sí, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en 1 Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, maldito. El Señor viene. Y son muchísimos los versículos, la Biblia entera es Jesucristo. Él es el centro, Él es el principio y el fin. Pero sin embargo, a lo largo de la historia, ha habido muchos que han dado respuestas diferentes a la pregunta de quién es Jesucristo. Y hoy estuvimos hablando en varones precisamente de ese tema, ¿sí? Existieron doctrinas y muchos de ustedes han oído, han escuchado, han estudiado sobre el tema de los falsos maestros. Entre ellos se menciona mucho a los arrianos, ¿sí? Es decir, que seguidores de Arrio. Y también sabemos en los tiempos actuales de los testigos de Jehová que han sugerido que Cristo no es más que un ser creado, una criatura, ¿sí? Y también otra doctrina antigua, el gnosticismo. Los gnósticos enseñaban que había muchas divinidades y que Cristo era uno más de las divinidades, ¿sí? No faltan los que dicen que Cristo era un profeta y que es muy bueno, excelente, compasivo, misericordioso, y hablan muy bien de él, pero dicen no es Dios. Y si así fuera, estarían pues contradiciéndose, porque Dios no miente, y él dijo que era o que es Dios. Entonces, naturalmente, esas falsas doctrinas están basadas muchas veces en algunas porciones de la Biblia malinterpretadas, que es lo que hacen los falsos maestros. En Hebreos 1:3, el Señor Jesús dice, el Señor Jesús es el resplandor de su gloria, la gloria del Padre, ¿no? Y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses 2:9 nos dice, Él es Dios, el Dios encarnado, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y de quien el apóstol también declaró que en este caso Pablo, que escribiendo a los Colosenses, también declaró pues que en Cristo habita la plenitud, la totalidad de la esencia de la deidad, o sea, de Dios mismo. Estos pasajes solamente son una muestra, porque la Biblia toda está hablando de Jesucristo. Antes era como el que va a venir, luego como el que vino y el que volverá. ¿Sí? Pero siempre toda la Biblia está hablando del Señor Jesucristo. Y algunos apartes de la Biblia son más enfáticos en hablar de la deidad de Jesucristo. Especialmente el Evangelio de Juan nos habla de este tema. Como la deidad de Jesucristo igualmente ha sido muy atacada,
todas las falsas doctrinas están hablando o que no es Dios, o que dicen es Dios, pero le dan más importancia y lo hacen dioses a otras personas o cosas que no son Dios, ¿sí? Entonces es conveniente, es necesario para nosotros los creyentes tener claridad, no solamente para, como dice la palabra de Dios, que debemos ofrecer defensa de la razón de nuestra fe, sino que al conocer más a nuestro Salvador, a Jesús, pues nuestra fe va a crecer, le vamos a amar más, le vamos a obedecer más y por consiguiente nuestra vida va siendo transformada día a día por Él. Así que en esta oportunidad vamos a estudiar algunas de las razones, porque como digo, toda la Biblia está indicándonos que Jesucristo es Dios, pero vamos a estudiar algunas de las razones por las que las Escrituras, que son la palabra de Dios, afirman que Jesús es Dios. Y empecemos por, la primera es las declaraciones directas de la misma Biblia. ¿Sí? En Juan, el primer versículo del primer capítulo dice, el Verbo era Dios. Es decir, Jesús es Dios. Y de ahí en adelante contiene muchos otros versículos que hablan o que afirman o reafirman que Jesús es Dios. Uno de esos son los que las veces que el Señor Jesús utilizó para decir o utilizar la expresión yo soy. La expresión yo soy, sabemos, cuando Moisés le dijo, siendo enviado al faraón para liberar al pueblo de Israel, le dijo al Señor, bueno, y si me dicen quién me mandó, por qué vienes acá, ¿qué voy a decir? Y entonces el Señor le dijo, yo soy el que te envió. Y la expresión yo soy quiere decir Dios. ¿Sí? Si la expresión de yo soy quiere decir Dios, y Jesús la utilizó muchas veces, como por ejemplo en Juan 4, 25 y 26 se lee, Jesús le dijo a la mujer samaritana, sé que ha de venir el Mesías. O sea, el pueblo estaba esperando al Mesías, el llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y Jesús qué le dijo? Le dijo, yo soy el que habla. O sea, yo soy ese Mesías. Mesías, pues Dios con nosotros, como Emmanuel, ¿no? Es decir, estaba diciendo, yo soy Cristo. En 8:24 dice, pero por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En 8:28 dice, y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Y en 8:58 Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, estas y muchas otras veces, el Señor Jesús está utilizando la expresión yo soy para referirse a sí mismo. Y yo soy quiere decir Dios. O sea, está diciendo que Él es Dios. Más claro no puede ser. Sin embargo, en Juan 10:30, y vamos a ir a muchos versículos porque, como vimos el domingo pasado, esta es la palabra de Dios, y si es la palabra de Dios es digna de credibilidad, y si es digna de credibilidad es la mejor prueba de cualquier afirmación. Lo que está aquí es cierto. Dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Como podemos ver, los judíos entendieron clarísimo que cuando dijo yo y el Padre uno somos, estaba haciéndose igual a Dios, ¿sí? Y lo dicen expresamente, ¿sí? Tú siendo hombre, te haces igual a Dios, ¿sí? Estaba diciendo el Señor Jesús que era la misma persona que el Padre. Y esto se repite también en Juan 5:18. En otra oportunidad, ustedes recuerdan el pasaje aquel donde Tomás tenía duda de que Jesús hubiese resucitado. Entonces, el Señor Jesús, para mostrarle que Él era Jesús, le mostró sus heridas. Le dijo: mete tu dedo en la llaga. Y entonces Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque has visto, has creído. Dichosos los que han visto y sin embargo creen. El Señor Jesús, si no hubiese sido Dios, cuando le dicen Dios, ¿qué debió hacer? Rechazar tal afirmación, ¿sí? Pero no lo hizo, o aceptó que le llamaran Dios mío y Señor mío. Pablo también escribió muchas veces acerca de la deidad. Solamente algunas son las siguientes. Filipenses 25 y 26 dice que Jesús existía en forma de Dios y era igual a Dios. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En Colosenses, Pablo dice en 2:9, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Tito, en segunda de Pedro, también nos llama nuestro Dios y Salvador. En Hebreos 1:8, el autor dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vemos aquí cómo el Padre se refiere al Hijo como tu trono, oh Dios, como Dios también. Aparte de las afirmaciones claras, expresas que acabamos de ver, en donde la misma palabra dice, y el mismo Señor Jesús no solamente aceptó, sino que dijo ser Dios, también vemos que en la Biblia se le dan muchas veces títulos que corresponden a Dios, ¿sí? Se le dan a Jesús títulos que corresponden a Dios. Y acabamos de ver que se llamó Yo Soy, o sea, Dios mismo. Pero aparte de eso, vemos, por ejemplo, el título de pastor. En el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Y Jesús dijo en Juan 10:14: yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Pastor, el Padre; pastor, el Hijo. Santo lo utiliza muchísimas veces, infinidad de veces el Antiguo Testamento para referirse al Padre. Y también en el Nuevo Testamento vemos en Hechos 3:14 que dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Recuerdan el momento en que esto sucedió? Cuando se le dijo a Pilato que ¿a quién quiere que suelte? A este,
el maestro o a Barrabás. ¿Sí? Entonces, allí fue cuando el Señor Jesús dijo: vosotros me negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese al homicida, a Barrabás. La palabra, el título de luz, ¿sí? Lo vemos tanto en el Antiguo refiriéndose y en el Nuevo Testamento refiriéndose a Dios. Por ejemplo, Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y en 8:12, Juan 8:12, dice que Jesús otra vez habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él mismo se llama a sí mismo la luz del mundo, tal como en el Antiguo Testamento o en el Salmo que acabo de leer, dice que Jehová es mi luz y mi salvación. Y así encontramos, por ejemplo, también Salvador. Dice, refiriéndose al Padre, dice en Isaías 4:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, no hay salvación. Eso refiriéndose a él mismo. Y en Tito dice, Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Serían muchísimas más las pasajes que hablan de que Jesús tuvo los mismos títulos que el Padre. Pero siguiendo, otra razón, una tercera razón es que Jesucristo posee los mismos atributos que el Padre. Y empecemos por Dios Padre es eterno. El Señor Jesús también es eterno. Y lo dice el Miqueas 5:2, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y su salida será desde el principio y desde los días de la eternidad. Y en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Vemos cómo entonces el atributo de eterno está tanto para el Padre como para el Hijo. E inclusive el Señor Jesús, antes de haber nacido en carne, antes de venir en forma de hombre, ya se apareció, porque ya tenía existencia desde la eternidad, se apareció varias veces, y alguna de esas recordarán ustedes que se apareció en forma de un ángel frente a Jacob, y bueno, tuvo una pelea, dice la Biblia. También otro atributo es la omnipotencia, es decir, que puede estar la omnipresencia, que puede estar en todo lugar y también en todo tiempo. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántas veces simultáneamente habrá en este momento? ¿Cuántas iglesias estarán congregadas en su nombre? Allí está Él. Ese atributo de la omnipresencia solo pertenece a Dios. Dice en Mateo 20:28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso también nos muestra que en todo tiempo el Señor Jesús estará con nosotros. La omnipotencia, Dios omnipotente. Filipenses 3:21 nos dice: el cual
transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, es decir, el poder, ¿sí? Por su poder puede sujetar a sí mismo, es el Señor y soberano sobre todas las cosas, porque es omnipotente, inmutable. Hebreos 13:18 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, no cambia, igual que el Padre. Soberano. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es un Dios soberano. Otra razón por la cual sabemos, hay evidencia de que Jesucristo es Dios, es por las obras que hizo. Él hizo cosas que solamente Dios puede hacer. Y es así como dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Dios, Padre, Dios, Jesucristo estuvieron en la creación. Dice en Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo por quien hizo el universo. En la creación del universo, y por supuesto, también lo sostiene, no solamente lo hizo, sino que lo sostiene. Así dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la sustenta, ¿no? Con todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Jesús es Dios por lo que hizo. ¿Qué hizo? El universo, todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas son sustentadas por su poder. Pero también tiene poder sobre la vida y la muerte. Y conocemos todos el pasaje de Lázaro, ¿sí? Dice Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Sabíamos que llevaba días muerto, que ya estaba el cadáver en descomposición, pero el poder de Jesucristo lo levantó de entre los muertos. Poder, dice también, una obra que hizo es perdonar pecados. Dice Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso se lo dijo a un paralítico que había sido sanado por él. Es decir, Cristo hizo muchos milagros como prueba o como afirmación de su deidad. Milagros que no los hizo para exaltarse a sí mismo, sino para que la gente creyera que Él es Dios, ¿sí? Porque creyendo tenían vida, y ese era el propósito, salvar. A eso vino Él. Todo el dar salud, el devolver la salud, el sanar más bien, el dar de comer, en fin, todos esos milagros iban encaminados o con un propósito, y era salvar a la humanidad, salvar a la gente, que la gente creyera que Él es y fuera salva. Él convirtió el agua en vino, caminó sobre el agua, multiplicó los panes, sanó ciegos, cojos, en fin, hizo muchos milagros, ¿sí? Pero tal vez no, seguro, y la palabra de Dios lo dice, el milagro más grande que hizo el Señor Jesús
fue resucitar. Nadie puede resucitar. Habrá muchos otros dioses. Dioses que si han sido humanos, murieron. Si no han muerto, morirán. Indefectiblemente, necesariamente. Y el Señor Jesús resucitó. La resurrección es quizá la prueba más grande de la deidad y más controvertida y mayor probada. Bueno, ese sería o ha sido tema de otras predicaciones, pero tantas pruebas como que había muchísima gente que no era creyente y vio y dio testimonio de su resurrección. Empezando por los discípulos suyos, a Marías yendo al sepulcro y encontrando la tumba vacía, y también, como hablábamos, Tomás incrédulo que miró y que para creer tuvo que meter el dedo en la llaga. Es decir, está más que probada la resurrección, y esa es quizá la mayor prueba de la deidad de Jesucristo. El Señor Jesucristo también, otra prueba es que Él recibió adoración, aceptó adoración. Él mismo enseñaba que solo Dios puede ser adorado. Y de hecho lo dijo expresamente cuando fue tentado por Satanás. Mateo 4:10 dice que entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él dijo que únicamente a Dios se adora. Pero luego vemos también que Él recibió adoración. Dice en Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Le adoraron y él no rechazó, aceptó la adoración. El ciego que fue sanado dijo: Jesús supo que lo habían expulsado de la sinagoga y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es el Hijo? ¿Quién es, Señor, para creer en él? Y Jesús le respondió: pues le has visto, el que te habla, el que habla contigo, él es el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo el ciego? Dice: creo, Señor, y le adoró. O sea, muchas pruebas de cómo él recibió adoración. Y él mismo lo dijo: solamente Dios puede ser adorado. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre del Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Todos brindamos adoración. Y ese es el motivo precisamente de hoy aquí, adorar al Señor Jesús. En Hebreos 1:6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. El que no es Dios no recibe, no acepta adoración, o vemos que la rechazaron. Por ejemplo, Pablo rechazó ser adorado cuando vieron que hizo milagros y pensaron que era un Dios. En Apocalipsis 22 vemos que los ángeles rechazaron también la adoración. Otra prueba es que Él recibe oración, ¿sí? Que le oremos a Él, en la cual pues solamente se debe dirigir a Dios. En 1 de Juan 5, 14 y 15 dice:
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Podemos y debemos orar al Señor Jesús porque sabemos que Él oye y que Él concede peticiones. ¿Por qué? Porque es todopoderoso y misericordioso. Todos estos versículos y muchísimos más nos están hablando de la deidad de Jesucristo. No obstante, hay como decía, un evangelio que se dedica de forma más directa y exclusiva a demostrar la deidad de Jesucristo, y este es el evangelio de Juan. Dice Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Para eso se escribió Juan 20:31, para que creamos que Jesús es Dios. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que vale la pena, o más bien dicho, si queremos conocer más de la deidad de Jesucristo, vayamos al Evangelio de Juan. Veamos unos 3 versículos nada más para concluir esta mañana. En versículo 1 y 2 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio. La expresión en el principio era el Verbo nos indica claramente que en el principio, ¿cuál es el principio? La creación del mundo pudo ser antes, la eternidad, ¿sí? Y desde entonces dice que era el Verbo, o sea, ya estaba Jesucristo, Él ya existía. O sea, el Verbo, Jesucristo, estaba antes del tiempo, porque el tiempo prácticamente para nosotros se podría haber empezado a contar es a partir de la creación, pero la eternidad pasada no se contaba como tal, porque para Dios no existe el tiempo como tal, ya que es eterno, está por encima del tiempo. Dice, el Verbo era con Dios. Nos muestra que el Verbo estaba con Dios, que había 2 personas, uno con otro, estaban 2, lo cual nos muestra una identidad de Jesucristo diferente a la persona de Dios Padre, ¿sí? A 2 personas, pero que estaban en comunión íntima y profunda, y así fue como decidieron crear la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman la Trinidad, un solo Dios, 3 personas diferentes. Dice, y el Verbo era Dios. Creo que esa, más claro de ahí, como dicen, no canta un gallo. ¿Qué más claro puede ser cuando dice, era Dios? El Verbo era Dios. Y es la declaración más clara, más directa de la deidad de Jesucristo. No obstante, esa claridad, quienes pretenden negar la deidad de Cristo, dicen, o más bien tratan de darle significado diferente a la palabra y dicen, el Verbo era un Dios, ¿sí? Era un Dios. Con esa expresión de era un Dios, está dando a entender, o más bien están diciendo que Jesús no es Dios. Pero es una traducción errada, porque quienes conocen los idiomas en que fue escrita la Biblia y todos los manuscritos encuentran claramente que no dice era un Dios, sino que era Dios. Así las cosas, vemos que toda la Escritura está demostrando que Dios, que Jesús es Dios.
El versículo 3 del mismo capítulo 1 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí vemos, y es una prueba adicional de la deidad, su poder para crear, como decíamos anteriormente. Solo un Dios eterno que pudo crear todas las cosas es Dios, y Él es increado, es decir, no necesitó, porque ha existido siempre. En conclusión, Cristo es Dios. Lo sabíamos, pero necesitábamos afirmarlo, y necesitamos afirmarlo día a día en nuestra vida. No solamente para afirmarlo, sino para reafirmarlo en nosotros mismos, en nuestra vida diaria, en nuestro actuar, cuando estemos solos y cuando estemos delante de otras personas dando testimonio de que creemos que Jesús es Dios. Cristo afirmó Él mismo ser Dios. Sus discípulos creyeron en Él hasta el punto que fueron al martirio por Él, por esta afirmación. Cristo probó sus afirmaciones a través de milagros, es decir, cosas que están fuera del alcance del ser humano. Dios es soberano, las leyes, el universo fue creado por Dios, las leyes que rigen el universo son creadas por Dios, pero Dios está por encima de esas leyes, y por consiguiente hizo milagros, que milagro es un hecho que no se explica por los fenómenos naturales, ¿sí? Por ejemplo, de los muchos milagros que hizo, resucitar a una persona, eso no tiene explicación, sino que es un milagro, está por encima de las leyes naturales. Y como dijimos, la mayor muestra de su deidad fue su propia resurrección. Como acabamos de ver, en la Biblia hay muchas evidencias de la deidad de Jesucristo. Pero el conocerlas nos capacita para defender nuestra fe. Dice 1 Pedro 3:15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante Dios, ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Dice, estad siempre preparados. Los discípulos tomaron tiempo o más bien Dios tomó un tiempo para prepararlos para que creyeran y entregaran su vida por lo que creían. Ellos fueron al martirio, como decíamos, por causa del Evangelio. Nosotros, entre más convencidos, no solamente intelectualmente, sino de corazón, entre más convencidos estemos de la deidad de Jesucristo, nuestra fe va a aumentar, va a crecer. Nuestra esperanza y nuestra confianza en sus promesas van a ser más firmes. Nuestra obediencia va a ser más fácil en la medida en que estemos seguros de que Él es quien es. Y por consiguiente, nuestro amor y nuestra gratitud hacia Él igual va a crecer. Y en síntesis, nuestras vidas serán transformadas en la medida en que conocemos más y más a Jesucristo, su humanidad, su deidad y todos sus otros atributos. Démosle gracias a Dios por su palabra, por la claridad con que en su palabra está demostrada su deidad. Padre, muchísimas gracias
porque en tu infinita misericordia diste a tu Hijo Cristo para que nosotros tengamos vidas. Y gracias al Señor Jesús, quien bajó de los cielos, se hizo hombre y vivió entre nosotros, enseñó sobre sí mismo y dejó claro que la única manera de ir al Padre era por medio de Él. Gracias Dios por estos pasajes que hemos leído, pero por toda la Biblia, porque en toda ella encontramos esa gran verdad. Jesucristo, tú eres Dios. Te adoramos y queremos cada día conocerte más para que nuestra vida siga siendo transformada por ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.